Capítulo 54. Mente inestable. Después de leer el libro, Jin Han-hyam estuvo aturdido durante mucho tiempo. No recordaba lo que estaba pensando en ese momento. De repente recordó que su venerable había dicho una vez que tenía una deuda con Bailey King Miao, que solo podía saldar ayudándola a alcanzar la divinidad. También recordó cómo Songli quien le había contado que Ben Rene había enfrentado el peligro para salvar a Bailey King Miao, no porque no le importara su propia vida, sino porque tenía un plan. Sentado en el escritorio, ladeó ligeramente la cabeza, sin estar del todo seguro de si esos recuerdos eran reales o producto de su propia imaginación. Se giró hacia el Ben Rene sentado a su izquierda y dijo: ¿Al venerable le gusta Bailey King Miao? ¿No recuerdas lo que este venerable te ha dicho?, dijo ese Ben Rene. Jin Han-hyam giró la cabeza hacia el Ben Rene sentado a su derecha y preguntó: ¿Qué piensa usted, venerable? Este venerable te ha dicho que estos libros registran el destino, y el destino es difícil de cambiar, dijo ese otro Ben Rene. Con ambos Ben Rene repitiendo las palabras de su venerable junto a sus oídos, los pensamientos de Jin Han-hyam se sintieron desordenados. No sabía de quién eran las palabras correctas, y ni siquiera sabía si las dos personas a su lado realmente existían. Levantó las manos, queriendo taparse los oídos, pero ahora que podía escuchar la voz de su venerable, se resistía a sellar su audición. Jin Han-hyam sacudió la cabeza varias veces, sintiendo que algo no estaba bien consigo mismo. Guardó el libro y se sentó en la cama con las piernas cruzadas, recitando el mantra del corazón puro, tratando de calmar su corazón y acallar sus pensamientos rebeldes. Pero los dos Ben Rene se sentaron junto a Jin Han-hyam, apretados contra sus costados. ¿Está el líder de secta Jin recitando el mantra del corazón puro porque ya no quiere ver a este venerable? Jin Han-hyam sintió que sus meridianos estaban obstruidos y ni siquiera podía hacer circular su esencia espiritual a través de su cuerpo. Intentó abrir a la fuerza sus meridianos, pero escupió una bocanada de sangre. Sintió un dolor punzante en su dantián y no pudo circular ninguna esencia espiritual. Falso, todo es falso. Jin Han-hyam sacó la túnica de Ben Rene, sosteniéndola contra su pecho, se sintió mucho mejor. Agarrándola con fuerza, cerró los ojos. No estaba seguro de si se había quedado dormido o había perdido el conocimiento. Vagamente, le pareció tener un sueño, aunque también parecía no ser un sueño, sino algo que realmente había sucedido. Soñó que, tras la gran guerra de sectas, su venerable había sido salvado por una mujer de las sectas justas. Su venerable favoreció mucho a esa mujer, y al final, murió salvándola en el infierno de la sangre. En el momento antes de caer al infierno de la sangre, su venerable había arrojado a esa mujer, envuelta en su propia túnica, hacia Jin Han-hyam, junto con una piedra roja sangre. Sus últimas palabras fueron: protégela para este venerable. El dolor que parecía dividir su corazón despertó a Jin Han-hyam. Miró sus brazos y solo vio una túnica, pero ninguna mujer. Qué extraño, ¿cómo murió su venerable? Jin Han-hyam negó con la cabeza. Parecía tener problemas para recordar. Había dos series de eventos en sus recuerdos. En una, su venerable fue bueno con él y lo trató con cariño. Obtuvo la llama de nieve para él, forjó un arma vinculada para él y le dio su túnica. En la otra, contempló en silencio cómo su venerable trataba a una mujer con amabilidad, con la suficiente amabilidad como para que le doliera el corazón, con la suficiente amabilidad como para que, una y otra vez, se pusiera la máscara de fantasma en la oscuridad de la noche, tallando la figura de esa mujer en madera con su espada, tras lo cual, con sus uñas, le arrancaba la cara pedazo a pedazo, reduciendo lentamente la figura a astillas de madera. ¿Cuál era real? Jin Han-hyam rebuscó en su cinturón de almacenamiento y encontró muchas figurillas de madera de Ben Rene, que había tallado en secreto. Todas tenían un aspecto desagradable, y no se atrevió a mostrárselas a su venerable. ¿Figurillas de madera?
Entonces que a su venerable le gustara esa chica era cierto, y que su venerable lo tratara bien era solo una fantasía creada por sus demonios internos. Protector Jin, tu cuerpo está frío. Bebe un poco de la sangre de este venerable. Un Benrene se paró frente a Jin Hanjiang, extendiendo su mano y ofreciéndole su sangre. Jin Hanjiang lo ignoró. Extendió 2 dedos, hundiéndolos profundamente en sus ojos. Si se arrancaba los ojos, ya no vería las ilusiones. El dolor le devolvió el sentido común, y consiguió recuperar la razón. Jin Hanjiang guardó la túnica y las figurillas. Abrió la puerta de un empujón e inmediatamente se topó con Su Wei, que llevaba un esqueleto y buscaba a Song Liqian. Cuando el esqueleto vio a Jin Hanjiang, todas sus articulaciones empezaron a sonar. Quién sabía si estaba asustada o maldiciendo a Jin Hanjiang. «Deja de moverte». Su Wei agarró los huesos de Yu Kongzue, impidiéndole hablar. «Si tus huesos se rompieran y la esencia del hongo de carne se perdiera, estarías realmente acabada». Al ver a Jin Hanjiang caminar directamente hacia él, Su Wei se apresuró a arrodillarse al tiempo que mantenía el esqueleto quieto. Este saluda al líder de secta Jin. ¿Quién eres? Las esquinas de los ojos de Jin Hanjiang sangraban mientras escudriñaba a Su Wei. Su Wei dijo frenéticamente: «Soy el discípulo de Bai Li King Miao y el estudiante de Song Liqian. En este momento, aún no he ingresado en la secta Xuanyuan y todavía estoy en la lista de la secta Sanmin. No sé si cuento como miembro de la secta Xuanyuan, pero si es posible, me gustaría entrar en el altar del fuego infernal, jeje». La secta Xuanyuan era una secta importante para los cultivadores fantasmas, y personas como Benrene y Jin Hanjiang eran figuras legendarias del tipo que se necesitaban 3 vidas de fortuna para poder conocer una vez. Yu Kongzue también había estado originalmente dentro de esta categoría, pero Su Wei la conocía desde hacía mucho tiempo. Con lo bien que conocía las tendencias de su sisu, realmente no podía respetarla. «No te recuerdo». Jin Hanjiang miró fijamente a Su Wei, sin saber si su memoria estaba defectuosa o si realmente no se habían conocido antes. «Tuve el honor de conocer al líder de secta Jin en el pabellón del espíritu violeta. Soy una persona tan insignificante que tiene sentido que el líder de secta no me recuerde», dijo Su Wei, rascándose la cabeza. «¿Eres el discípulo de Bai Li King Miao?» Jin Hanjiang levantó una mano. Recordó que Bai Li King Miao era la chica a la que su venerable favorecía. Aunque él no podía matarla, ¿no podía matar a un discípulo? Su Wei, sin percibir el peligro, respondió honestamente: «Sí. Mi maestra y yo fuimos víctimas de los planes de la secta Sandin y estamos muy agradecidos con el maestro de secta Benren por habernos salvado. Su Wei está dispuesto a unirse a la secta Xuanyuan y servir al líder de secta Jin de por vida». ¿El venerable salvó a Bai Li King Miao? ¿En el infierno de sangre? Jin Hanjiang retiró la mano que casi había alcanzado el cuerpo de Su Wei. «Sí. Fue realmente peligroso. Los cultivadores justos son todos escoria, y ese Ewen Sao es un...». Su Wei comenzó a maldecir de nuevo. Como Song Liqian y su maestra no estaban aquí, aprovechó la oportunidad para insultar a los cultivadores justos con tanta fuerza que sus tablillas ancestrales estarían echando humo. Jin Hanjiang nunca había escuchado algunas de las palabras que usó, pero las entendió perfectamente. Después de escuchar un poco, le dio una palmada en el hombro a Su Wei. «Buena forma de maldecir». «Jeje», se rió Su Wei, torpemente. «A la maestra y al señor Songlin no les gusta oírme maldecir. Si al líder de secta le gusta, podría acercarme a hurtadillas y maldecir para que me oiga». «Suena bien», dijo Jin Hanjiang. «¿Dónde está Bai Li King Miao?» «En los aposentos de la protectora Yu. Es rico en energía espiritual». Lo cual el señor Songli dijo que ayudaría a la maestra a recuperarse, dijo Su Wei con ciertas dudas. Después de que la maestra regresara del infierno de sangre, su estado mental no ha estado bien. El señor Songli dijo que no era solo por la angustia,
sino que algo parece estar influyendo en su alma. Jin Han-hyan no le dijo nada más a Su Wei, y voló directamente hacia la habitación de Bai Li King Miao. Nadie en la secta Xuanyuan se atrevería a detenerlo, así que Jin Han-hyan entró en la habitación de Yu Kong-sue sin ningún obstáculo. En el interior, vio a una hermosa chica acostada en una cama, con las cejas fruncidas, como si estuviera atrapada en alguna pesadilla. Se sentó junto a la cama de Bai Li King Miao, mirándola fijamente. Ella realmente era muy hermosa. Jin Han-hyan sacó la bayoneta al-Qaid, tocando la cara de Bai Li King Miao varias veces con su fría empuñadura. Apuntó su punta a la nariz de Bai Li King Miao, preguntándose si debería arrancarle la cara. ¿Por dónde debería empezar? ¿Por la nariz? No, ella no era una figurilla, no podía arrancarle la cara. Su venerable quería que protegiera a Bai Li King Miao. Además, había arrojado junto a ella una piedra de color rojo sangre. ¿Qué había pasado con esa piedra? ¿Dónde estaba? ¿En Bai Li King Miao? Jin Han-hyan parecía tranquilo, pero los pensamientos de su mente se habían repetido 1000 veces. Su intención asesina fluctuó y, al sentirla, Bai Li King Miao finalmente abrió los ojos. En el momento en que lo hizo, vio a la bayoneta al-Qaid justo al lado de su cara. Bai Li King Miao respiró profundamente y dijo débilmente: «Líder de esa secta Jin, ¿qué va a hacer?» Jin Han-hyan podía actuar tan loco como quisiera en privado, pero frente a los demás, debía ser un impecable líder de secta para ganarse su confianza. «He venido a verte», habló Jin Han-hyan muy lentamente. Cada frase requirió mucha reflexión. Mientras hablaba, la bayoneta al-Qaid todavía flotaba sobre la cara de Bai Li King Miao. Al principio había pensado que no era una mala forma de morir, pero en el momento en que vio a Jin Han-hyan, todos sus pelos se pusieron de punta. De alguna manera, encontró la fuerza para apoyarse en sus brazos y desplazarse poco a poco hacia el otro lado de la cama, tratando de salir del alcance de la bayoneta. Al ver su movimiento, Jin Han-hyan movió su arma para que siguiera apuntando a su nariz. Un profundo escalofrío recorrió el cuerpo de Bai Li King Miao. Ella dijo con voz temblorosa: «Li, líder de secta Jin, quiero sentarme. ¿Puede por favor mover su arma?» «Oh». Jin Han-hyan miró la bayoneta al-Qaid como si acabara de notarla, y dijo con realización: «Esta es el arma vinculada que mi venerable forjó para mí, usando el meteorito de la montaña destrozada». «Correcto, correcto», dijo Bai Li King Miao, frenética. «El señor Benren, el líder de secta Jin, la maestra King Sue y yo trabajamos juntos para conseguir el meteorito de la montaña destrozada». «Entonces eso es real». Una leve sonrisa apareció en el rostro de Jin Han-hyan, y apartó su arma. Bai Li King Miao se incorporó, jadeando ásperamente, con la sensación de haber escapado de un destino terrible. Observó cómo Jin Han-hyan agitaba la bayoneta al-Qaid frente a sus ojos, como un niño mostrando un juguete. «Esta es el arma casi inmortal que el venerable forjó para mí a partir del meteorito de la montaña destrozada. Es una poderosa arma vinculada que me sienta perfectamente». Sí. El señor Benren también consiguió la llama de nieve para expulsar la energía Jin de su cuerpo. Es todo culpa mía que el Senior Wonwen esté ahora. Ahora recordaba. En el infierno de la sangre, había visto a Ewen Sao atacarla sin piedad. Al instante, su corazón se había congelado. Había pensado que, ya que su Sixion quería matarla, tal vez lo mejor era que simplemente muriera. Ese pensamiento se introdujo en su cerebro como un parásito, del cual no podía deshacerse pasara lo que pasara. En ese momento, Bai Li King Miao no podía sentir nada más que el deseo de morir. «¿Qué me pasa?», preguntó, mirando sus manos. «Esta no soy yo. Incluso si quisiera morir, no sería tan egoísta. El hermano Zhongli y yo estamos conectados por el parásito de unión de corazones. Antes de que podamos eliminar el parásito,
¿Cómo puedo dejar que la mente del hermano Songli se vea afectada? Fue ahora, bajo la intención asesina de Jin Hangyang, que Bailey King Miao pareció despertar de su sueño. Al recordar el último año, un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Estoy loca? ¿O hay algo que me está controlando? ¿Demonios internos? No había nadie más alrededor, así que Bailey King Miao solo podía preguntarle a Jin Hangyang. No lo sé. Jin Hangyang limpió las cuchillas de la bayoneta Al-Qaid con la falda de Bailey King Miao. Lo único que sé es que si un cultivador se vuelve loco, es porque él mismo lo desea. La fría superficie de la bayoneta Al-Qaid reflejaba la retorcida expresión de Jin Hangyang.